grande. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Aquí llegando un poquito tarde a causa de la lluvia que hay en la ciudad, pero vamos a comenzar el programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo. Voy a estar contigo de aquí a las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite. Hoy te voy a pasar mi número de celular, que es la única vía de comunicación por si quieres mandarnos un mensaje de texto. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Y vamos a comenzar con el tema de hoy. Te pongo un poco en contexto. Hemos estado hablando de la iglesia pentecostal, de sus doctrinas, de sus prácticas, del hablar en lenguas, del atar y desatar, del reprender. Así hasta que llegamos al tema de los milagros. Y ya tenemos varias semanas hablando de los milagros. Es un tema de los más importantes. Lo que te he comentado es que los milagros es de lo que más se aprovecha el diablo hoy. Y hemos estado armando la doctrina usando este tema. Claro que para aprender juntos. Estamos aprendiendo qué dice la Biblia sobre los milagros. Pero a la vez hemos querido aprender junto contigo cómo se forma no solo esta doctrina, sino todas las demás. Cómo se debe interpretar la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Eso es lo que debería importarnos a todos los que nos decimos cristianos. Armar doctrinas. Doctrinas no significa otra cosa más que creencia. Nuestras doctrinas, nuestras creencias determinan todo lo que somos. Nuestra forma de vivir determinan el Dios en el cual creemos. Determinan la fe que tenemos y ya hemos hablado que actualmente hay varios tipos de cristianismo, hay varias formas de armar doctrinas. No sé si te has dado cuenta. Por ejemplo, los católicos usan la Biblia. Sin ir muy lejos, tú aquí escuchas a veces un programa los martes y usan la Biblia, ¿no? Los testigos de Jehová usan la Biblia y con la Biblia te enseñan que Jesús no es Dios. Con la Biblia dicen que son los 144,000 y así. Los mormones usan la Biblia, los adventistas, los bautistas, los metodistas. Todos, pero no todos pueden estar correctos. Lo que está pasando es, no sé si te has dado cuenta que usan pedacitos de Biblia. ¿Cómo debemos protegernos? ¿Te acuerdas que 1 de Juan 4:1 dice que debemos probar los espíritus a ver si son de Dios? La respuesta nos la dio Jesús en Mateo 4, cuando el diablo lo tentó, aún con la Biblia. A cada tentación del diablo, Jesucristo respondió: escrito está y escrito está también. Y así debemos protegernos nosotros, con lo que está escrito, con la palabra de Dios, porque lo que hoy abunda en las iglesias son doctrinas con un versículo o con pocos versículos, con varios versículos, con un grupito de versículos, pero que representan solo una parte. Siempre te he puesto ejemplos de hoy los que predican: Jesús va a sanarte. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Con versículos de la Biblia, viendo cuando Jesús sanó a la mujer que tocó el manto, cuando sanó al paralítico, cuando sanó al del lago de Betesda, y ya dicen: Jesús va a sanarte, ¿ves? Pero esa no es la forma correcta de armar doctrinas, es lo que principalmente hemos estado hablando. La única forma correcta de llegar a una doctrina, es decir, a una creencia, es que cualquier tema busquemos todo lo que dice toda la escritura sobre ese tema. Y es lo que hemos tratado de hacer con el tema de los milagros. La pregunta es, para ti es si no quisieras saber eso, lo que Dios sí quiso decir, y no formarse con una creencia de un versículo o dos. Esa es la invitación. Tenemos como 4 o 5 semanas viendo el tema de los milagros nada más. Y aún no terminamos la doctrina. Imagínate todo lo extensa que es una doctrina bíblica de verdad. Mientras que otros hacen con un versículo o dos una doctrina. Y eso es de lo que estamos hablando. Esa es la propuesta nuestra. Ir por toda la Biblia, a ver qué dice toda la Biblia sobre el tema de los milagros. Lo haremos con otros temas. ¿Qué dice toda la Biblia? Eso es de lo que se trata.
¿Por qué? Porque la Biblia dice, probar los espíritus, a ver si son de Dios. Y tenemos que hacerlo viendo toda la Biblia. Hacer doctrinas, te comentaba las últimas semanas y te lo voy a repetir todas las semanas, es como hacer un librito. Este libro, por ejemplo, de los milagros, es hacer después capítulos, es decir, la doctrina tiene subtemas. Te los voy a repetir todos los que llevamos hasta ahorita. El primer subtema, el primer capítulo es Dios hace milagros. Es una afirmación. Claro que Dios hace milagros. ¿Cómo lo soportamos? Con todos los versículos donde se ve Dios haciendo milagros, cuando abrió el mar de par en par, las plagas que envió a Faraón, y cuando vemos a Jesús haciendo milagros también. Claro que Dios hace milagros. ¿Los puede seguir haciendo? Claro. La palabra dice, nada hay imposible para Dios. El tercer capítulo es, y aquí es donde empiezan los que no nos gustan. El tercer subtema es, ¿lo hace con todos? No, la Biblia enseña que no. Vimos como ejemplos que en el lago de Betesda dice la Biblia que había una multitud y Jesús no sanó a todos, solo a uno. Claro que puede hacerlo, pero no lo hace. Vimos el ejemplo también de Pablo en 2 de Corintios 12, cuando habla del aguijón en la carne. Vimos que dice que le pidió al Señor que se lo quitara, pero el Señor no se lo quitó, le dijo, bástate mi gracia. Entonces la Biblia enseña que no sana a todos. Después, cuarto subtema, cuando decide sanar a alguien, ¿lo hace de inmediato? No, de ninguna manera. A ti que estás en prueba, lo que enseña la Biblia es que la mayor bendición es esperar en Dios. Isaías 40:31 dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan. Dios trabaja en su tiempo, no nosotros le ponemos tiempos a Dios. Eso es una locura, es una herejía. Declarar una campaña que hoy va a ser milagro es estarle poniendo tiempos a Dios, es una herejía. Quinto capítulo, quinto subtema, y es otra cosa que no creemos. Los milagros no solo vienen de Dios, la Biblia enseña que el diablo también hace milagros. Ahorita decíamos, es que hay dos cristianismos, uno verdadero y uno falso. Y hay dos Cristos, uno verdadero y uno falso, pero los dos hacen milagros. El diablo hace milagros. Eso enseña la palabra, aunque sea difícil de entender. Chécate estos dos pasajes, Mateo 24:24 y 2 de Tesalonicenses 2:9. Otra cosa que también enseña la palabra, el quinto subtema, y que también es muy difícil de entender y es quizás lo más atacado por el diablo, es ¿quién envía la prueba? La Biblia dice que Dios. La Biblia habla de un Dios soberano. Soberano quiere decir que tiene control hasta del mismo diablo. Mateo 10:29 dice que no cae un pajarillo a tierra si no es la voluntad de Dios. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, es decir, hizo el bien e hizo el mal. Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Claro que sí, claro que sí. Primera de Samuel 2:6 dice que Jehová mata y él da vida, que Jehová hace descender al Seol y hace subir, que Jehová empobrece y él enriquece. Él hace todo, es soberano, tiene control hasta del mismo diablo. Veíamos unos pasajes la semana pasada. Lee Lucas 8:31 y 32. Lee Lucas 22:31 y 32, donde Satanás le pide permiso a Dios para actuar. Siempre le pide permiso, lo mismo que vemos en el libro de Job. El diablo pide permiso, es decir, Dios es soberano. Quiere decir que Dios tiene control de todo, incluido el diablo. Dios manda hasta el diablo y el diablo obedece a Dios. El siguiente subtema o siguiente capítulo de la doctrina, hoy vamos a ver varios así de rapidito. El siguiente es, si Dios manda la prueba,
¿por qué nos manda la prueba? Y aquí otra vez yo sé que la mayoría no cree estas cosas, ¿no? Y es lo que ha estado sucediendo y es contra lo que venimos a luchar, ¿no? Contra creencias que se nos han metido que no son bíblicas y se nos han metido por no ir nosotros, tú y yo, a la Biblia directo. ¿Por qué Dios manda la prueba? Lo que enseña la Biblia. Yo no te puedo enseñar otra cosa. La Biblia dice que por amor. No quiere decir que la prueba no duele. Hebreos 12:11 de hecho dice, es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Eso es verdad. A nadie nos gusta sufrir. No es agradable el dolor. Pero dice ahí mismo enseguida, pero después esta prueba da fruto apacible de justicia. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derechas, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para eso es la prueba, para que no nos salgamos del camino. Y si nos hemos salido, que regresemos. Porque dice ahí Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De eso se trata la prueba. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la verdad es que tú y yo, aunque nos digamos cristianos, estamos lejos de practicar la santidad. Seguimos caminando en pecado. Y el pecado, la paga del pecado es la muerte. Nunca ha sido cambiado eso, ni para los cristianos. Para los cristianos, con más razón, la paga del pecado es muerte. Y ahí entra el por qué el Señor nos manda pruebas, el por qué el Señor nos castiga. Dice Deuteronomio 8:5. Reconoce que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Eso es lo que dice la Biblia. Apocalipsis 3:19. Dice Jesucristo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso nos manda la prueba. Y aunque nuestra mente batalle, puede decir, ¿y dónde está el amor en un castigo? ¿Cómo puede ser amor que Dios nos envíe una prueba o una enfermedad? Claro, depende de para qué lo hace. Depende del propósito. Ahorita vimos, lo hace para que caminemos en santidad. Es decir, quiere que nos salvemos. Mira lo que leímos en 1 Corintios 11:32. 1 Corintios 11:32. Siendo juzgados, somos castigados, dice la Biblia, por el Señor. Pero el propósito, dice, es para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos castiga aquí, pero porque quiere corregirnos, quiere que cambiemos de verdad. ¿Para qué? Para que el día de mañana no vayamos al infierno. Dicen por ahí, bueno, es que a todos manda al infierno. No, lo que estoy tratando es de que no vayas ahí, de que dejes el camino que dice Proverbios 14. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Yo no sé si alguna vez te has preguntado o te has preocupado. Y si estás caminando en este camino, hoy es el mejor tiempo de descubrirlo, de reconocerlo. Porque cuando llegues ante Cristo ya no habrá oportunidad. Ese día, dice la Biblia, toda rodilla se doblará. Sí, pero ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Pregúntate, ¿estás caminando en santidad? ¿Estás viviendo la vida cristiana de verdad? ¿Sabes? Por eso el Señor nos manda pruebas. A lo mejor nosotros nos engañamos, a lo mejor nosotros nos justificamos, a lo mejor nosotros ni sabemos que andamos en pecado, pero Dios lo sabe. Dios te ve pecar y la paga del pecado es muerte, que quiere decir infierno, que quiere decir lago de fuego. Y Dios no quiere que vayas ahí. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso, cuando es necesario, nos castiga, como el Padre amoroso que es. ¿Tú no castigas a tus hijos? Ese es el amor de Dios.
El castigo es el amor de Dios. Lo que pasa es que hoy quieren enseñarnos que Dios nos ame es que puedes pecar y no pasa nada. No, pero no es así. Esa es mentira del diablo. ¿Te acuerdas cómo engañó a Eva? Le dijo, come, que al cabo no morirás. Ese es engaño del diablo. No, la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Y Dios quiere llamar tu atención. Ese pecado es muerte. Esa mentira que echaste es muerte. Esa pluma que te robaste es muerte. Ese grito a tu esposo o a tu esposa es muerte. Quiere que lo entiendas. Y hace todo lo posible porque lo entendamos. Pero como no lo entendemos y Él nos ama demasiado, por eso a veces nos manda una prueba. Para que lo entendamos. Para que lo entendamos. Dice Hebreos 12:6. Hijo mío, míralo en tu Biblia. Hebreos 12:6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No la rechaces, no desmayes cuando eres castigado por Él. Mira lo que dice ahí enseguida. Porque el Señor al que ama, disciplina. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El que te diga, no, Dios te ama, ¿cómo te va a castigar? Esa es la voz del diablo. Date cuenta, aunque parece más bonita, Dios es puro amor. Dios no va a quemar a nadie, dicen por ahí. El infierno no existe, dicen otros. Esas son las voces del diablo. Dios habla de un infierno, Dios habla de un castigo eterno y Dios dice que la paga del pecado es ir ahí. El cristianismo no es un escudo que ahora nos deja pecar y ya no vamos al infierno. Esa no es palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. La paga de cualquier pecado es muerte. Así la haga un judío, un mormón, un pentecostal, un bautista. La paga del pecado es muerte. Por eso veíamos ahorita. Nos castiga hoy para que no nos tenga que castigar mañana. Porque mañana el castigo será eterno. El Señor al que ama, disciplina y azota. Azota. La prueba es buena. Mira lo que dice. Lo dice en Romanos 5. Mira, primera de Pedro 1:5. Primero dice que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, dice en el 1:6, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza cuando se ha manifestado Jesucristo. Ese es el fin, dice ahí en el 1:9, para que obtengas el fin de la fe, que es la salvación de vuestras almas. La prueba es buena, siempre y cuando descubras lo que Dios quiere hacer. Dios quiere santificarnos, pero no quiere decir que si nos manda una enfermedad, estamos siendo santificados con la enfermedad. No, quiere decir que está llamando nuestra atención. Para que con la enfermedad digas, algo está mal entre Dios y yo. Y examines tu corazón y descubras tu pecado y puedas arrepentirte y recibas la mayor bendición, que es cuando estás en prueba, es el perdón de Dios. No sé si te des cuenta de esto. Job dijo en Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré. Hay que esperar. La prueba no se rechaza. La prueba es buena. Romanos 5:3. Nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Por eso nos gloriamos. Yo sé que es difícil. ¿Cómo estar alegre cuando estás en prueba? Pero eso dice la Biblia. Santiago 1:2. Tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, tener por sumo gozo. Pablo y Silas estaban en la cárcel y cantaban gozosos. Es buena la prueba. Salmo 119:71. Dice el salmista, bueno me es haber sido humillado. ¿Cómo va a ser bueno? Sí, para que aprenda tus estatutos, para que camine en santidad, para que deje el pecado. Eso es lo que el Señor quiere.
Segunda de Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce cada vez más en nosotros más excelente y eterno peso de gloria. Pero ¿cómo pasa lo bueno en la prueba? Dice Segunda de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven, las espirituales, son eternas. Esa es la clave. El cristiano, los cristianos, tú y yo, no deberíamos de estar viendo lo terrenal, sino lo espiritual. Dicen Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Quién quiere que pienses en lo terrenal? ¿Y quién quiere que pienses en lo celestial? Miren Mateo 4 otra vez. Deberías de leer Mateo 4. Es la base para que veas cómo actúa el diablo. Ahí nos enseña Jesucristo cómo actúa el diablo y cómo se le responde, cómo se le gana la guerra al diablo. Ahí dice, Jesús tuvo hambre. Y el diablo le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te das cuenta? El diablo se enfoca en lo terrenal. ¿Tienes hambre? Pues dile que te dé pan. ¿Estás enfermo? Dile que te sane. ¿Te falta dinero? Dile que te dé dinero. ¿No tienes trabajo? Dile que te dé trabajo. ¿Pero qué le contestó Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo espiritual. Jesús se enfoca en lo espiritual. El diablo quiere que te enfoques en lo terrenal. Uno de los más claros de esto que te estoy hablando es Mateo 16. Mateo 16:21. Dice que Jesús comenzó a declararle a los discípulos que iba a ir a Jerusalén y iba a padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, que lo iban a matar, pero iba a resucitar. 16:22. Entonces Pedro, mira lo que le dice Pedro, le dijo, en ninguna manera eso te acontezca, Señor, ten compasión de ti. No sé si te fijas lo que está diciendo Pedro, parece bueno. Parece misericordioso. En ninguna manera eso te acontezca. No sufras. No quiero que sufras. Rechaza esa prueba, Señor. Es lo que está diciendo Pedro. No la aceptes. Pero ¿qué dijo el Señor? Quítate de delante de mí, Satanás. A todo el que quiere rechazar la prueba o quiere que tú rechaces tu prueba, viene de Satanás. Me eres tropiezo. Pero ¿cómo se da cuenta el Señor quién es de Satanás y quién es de Dios? Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Te das cuenta? Satanás es el que te hace hacer esas oraciones. Que te enfoques en las cosas del mundo, que te enfoques en tu dolor, que te enfoques en tu sufrimiento. Y que digas, en ninguna manera esto acontezca. Cuando tienes cáncer, ¿qué te dicen? Recházalo, cancela esas palabras y tantas otras tonterías que hoy se enseñan, que hoy enseña el diablo. Pero lo que dice Jesús es, quítate de delante de mí, Satanás. Más adelante dice en el 16:26, ¿qué aprovechará el hombre que ganare todo el mundo si al final pierde su alma? ¿Te das cuenta? Lo importante es el alma, lo importante es lo espiritual. Y cuando el Señor manda una prueba, a ti que estás en prueba hoy, yo no estoy diciendo que no duele. Yo he sido formado a base de pruebas. Gloria a mi Señor por eso. Porque cuando el Señor manda una prueba, lo hace buscando el bien para nosotros, pero un bien espiritual. El Señor nos quiere llevar al cielo. Pero nosotros estamos tan aferrados a este mundo. Nosotros nos importa tanto el aquí y el ahora. El Señor piensa en el allá y el mañana. Y de eso se aprovecha el diablo. Todo esto nos trae a otro subtema de la oración, que es cómo orar. Esto es lo más importante. La guerra espiritual se trata de esto.
de cómo oras. Por eso te decía, depende de lo que crees. Si tú crees que la prueba la manda el diablo, ¿cómo vamos a orar? Hoy es lo que nos enseñan, hoy es lo que tú has aprendido. Repréndela, rechaza, átala. Tú tienes el poder, ata al demonio de enfermedad, ata al demonio de desempleo. No la aceptes, cancelo esas palabras. O si no, pues ahí están las campañas de sanidad, ¿no? O si no, ahí están los que oran por ti. Y ahí están los que oran y le hablan a las cosas. O sea, riñón, yo te hablo en el nombre de Jesús. Sana, riñón. Hígado, yo te ordeno en el nombre poderoso de Jesús. Esas son las oraciones, entre comillas, que hoy hace el pueblo cristiano, entre comillas también. Hay otros que le hablan a Dios, pero solo para pedir milagros. Sáname, sánalo, hazme un milagro, hazme justicia. Y de esto también habla la Biblia. En Lucas 18, en la viuda insistente, que insiste ante el juez. Hazme justicia. Dice en el 18:8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No, porque la fe es depender de Dios. La fe es creer que pase lo que pase, Dios está en control. La fe es creer que a todos los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. Hoy dicen, no, la fe es que lo que yo quiero Él lo haga. Y lo creo, yo creo que voy a sanar. Esa no es la fe que salva. Esa no es la fe a la que Dios quiere llevarnos. El diablo quiere que rechaces la prueba. El diablo no quiere que pases por el fuego. ¿Por qué? Porque dijo Dios, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. El diablo no quiere que estés con Dios. ¿Te das cuenta? La verdad es que la vida está llena de pruebas, de momentos difíciles, de sufrimiento, de dolor, de tragedias. Pero eso es lo que dijo Cristo. Cristo dijo, en el mundo tendrás aflicción. Eso es lo que dijo Cristo. Eso es lo que sufrieron los discípulos. Eso es. No nos está engañando. La vida está llena de dificultades. ¿Cuál es tu prueba? ¿Una enfermedad tuya? ¿O de un hijo? ¿O de tu esposo? ¿O de algún ser querido? ¿O de tu mami? ¿Cuál es tu prueba? ¿Quimioterapias? ¿El riñón que no funciona? ¿Diálisis? ¿Cuál es tu prueba? ¿Un accidente? ¿Un auto que se pasó un semáforo? ¿Huesos rotos? ¿Un niño que nace enfermo o discapacitado? ¿Un pequeño que no camina? ¿Un pequeño con retraso? ¿Un pequeño con síndrome de Down? Mira lo que dice Dios. Cual sea tu prueba, si tienes problemas económicos, si tienes pobreza, si no tienes trabajo, si tienes pero no te alcanza el sueldo, los que no tienen techo, los que no saben lo que han de comer mañana, el Señor tiene algo grande para ti, más grande que un milagro de sanidad, más grande que la casa del TEC, más grande. El Señor quiere hacerte su hijo. El Señor quiere llevarte al cielo. A ti que te detectaron cáncer, a ti que te detectaron diabetes, sida, tuberculosis, a ti que estás en un hospital, a ti que estás en la cárcel, a ti que tienes a alguien en el hospital, en la cárcel. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás orando? Depende de lo que crees. Ojalá ve a la Biblia. No me creas a mí, pero no creas a nadie. Ve a la Biblia. Mira lo que dice el Señor. ¿Cómo oras? El diablo sabe que no te gusta sufrir. El diablo quiere que hagamos oraciones equivocadas. El diablo te hace tener miedo. Pero nunca te olvides, tu prueba no viene del diablo. Lo que viene del diablo es la tentación para que no confíes en Dios, para que hagas una oración que te separe de Dios. Ahí es donde entra la guerra espiritual, el cómo se vence, no se rechaza,
Se resiste la tentación, se resiste a la voz del diablo. Pero el diablo, claro que es astuto. Otra vez, Mateo 4, mira cómo actúa el diablo. Mira cómo actúa. Así es el diablo, te quedas sin trabajo y comienza a tentarte. Tan pronto te dan un diagnóstico médico y comienza a hablarte al oído. Tan pronto enferma un familiar, tu hijo, tu esposo, tu mami. Y comienzan las tentaciones. Dice Primera de Pedro 5:8 que anda alrededor, rugiente, buscando a quien devorar. Y la tentación es la que dijimos en Mateo 4. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. Si eres hijo de Dios, dile a esa enfermedad que se vaya. Si eres hijo de Dios, decreta sanidad. Si eres hijo de Dios, no debes tener hambre. Si eres hijo de Dios, esas palabras del diablo. Y hoy se escucha mucho en las iglesias cristianas, entre pastores cristianos. Si eres hijo de Dios, debes de tener de todo. Si eres hijo de Dios, no debes estar enfermo. Si eres hijo de Dios, debes ser rico. Debes ser el mejor abogado, el mejor doctor. Si eres hijo de Dios, esa es la tentación del diablo. Esa es la tentación cuando enfermas, cuando llega la prueba. En ninguna manera eso te acontezca. Rechaza esa prueba, rechaza la copa. Y así nos tienta y nos dejamos tentar. Mientras eso es la palabra del diablo. Jesucristo dijo en Juan 16:33, en el mundo vas a tener aflicción. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía. Confía, yo he vencido al mundo. Tú también puedes vencer al mundo. Tú también puedes vencer las tentaciones. Tú también puedes. Porque Jesucristo pudo. Tú también puedes. Por eso es el tema de hoy. ¿Cómo estás orando? No nada más cuando estás en prueba. ¿Cómo es tu oración en general? ¿Confías en Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Tienes relación con Dios? Tu forma de orar muestra todo esto. Si crees que Dios envía la prueba, orarás de una forma. Si no, vas a orar de otra forma. ¿Crees en realidad? ¿Crees que Dios manda la prueba? ¿Crees que lo hace con un propósito de amor o no? ¿Crees que quiere salvarte? ¿Crees que quiere santificarte? ¿Cómo oraban en la Biblia? Mira, por ejemplo, en Primera de Reyes 8:46. Vamos a leer del 8:46 al 8:50. Dice, si pecaren contra ti y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga. ¿Quién hace todo esto? Si pecaren contra ti y te enojares, le están diciendo a Dios, y los entregares al enemigo, ¿qué es lo que el Señor iba a hacer con su pueblo, con Israel, con sus hijos? Pero luego dice, pero si ellos volvieren de donde fueron cautivos, si se convirtieren, si oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeran, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren de todo su corazón y de toda su alma y oraren con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración, su súplica, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivos. Para eso el Señor hace la prueba. Por eso el Señor nos manda la prueba. Dice, si pecan y tú les mandas una prueba, pero luego si se arrepienten, tú los perdonarás. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Miren Amós 4:6. Amós 4:6 al 4:12. Mira quién hace todo esto. Dios dice, os hice estar a diente limpio. Hubo falta de pan en sus pueblos,
mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad, sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Pero no os volviste a mí. Dice en Amós 4:9, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros huertos, vuestras viñas, vuestros higuerales. Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié mortandad como en Egipto. Maté a vuestros jóvenes con cautiverio de caballos. Hice subir el hedor de vuestros campamentos. Mas no os volviste a mí. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Fuiste como tizón escapado del fuego, mas no volviste a mí. Por tanto, de esta manera te haré a ti, Israel, una más, una última, porque te he de hacer esto. Y mira lo que dice el Señor, es para ti que estás en prueba, una última. Y prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, oh hermano cristiano que estás en prueba. Prepárate a venir al encuentro de tu Dios. Para eso es la prueba. Siente el amor de Dios en medio de la prueba. Él te atrae, Él te atrae. Él manda lo bueno y lo malo. Él hiere, pero te va a sanar. Él hace caer, pero Él es el que levanta. Y aunque Él nos matare, en Él esperaremos, como dijeron los amigos de Daniel cuando los echaron al fuego. Sepa usted que el Señor puede librarnos de ese fuego. Pero si no nos libra, no adoraremos a nadie más, no perseguiremos milagros del diablo. Nosotros queremos la voluntad de Dios, sea la que sea, pero tienes que entender quién es el que te tiene ahí, tienes que entender quién es el que manda la prueba. La Biblia dice que Dios, miren Deuteronomio 28, primero dice, las bendiciones si obedeces. Y luego dice, si no obedeces, todo lo que nos va a mandar. Y no estamos obedeciendo a Dios. Tú y yo no estamos obedeciendo a Dios. Por eso nos castiga. Deuteronomio 28:22, te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor. 28:27, te herirá con úlcera, con tumores, con sarna. 28:35, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas, en las piernas. Toda enfermedad, dice en el 28:61, toda enfermedad, toda plaga nos está castigando. ¿Por qué? Adelántate hasta Deuteronomio 30. Mira lo que dice ahí. Pero cuando hubiere venido todo esto sobre ti, cuando hubiere venido, sucederá, y te arrepintieres en medio de las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová el poderoso, el soberano, a donde te hubiere arrojado, y te convirtieres y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Dios quiere hacerte hijo otra vez, aunque tú digas, pero ya soy cristiano. Mi hermano, examina tu vida. Estás en pecado. Estás en pecado. ¿Sabías que no predicar el evangelio es pecado? ¿Sabías que dice el libro de Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado? ¿Sabías que declarar y decretar es la peor ofensa hacia Dios? ¿Sabías que cuando te enojas con tu esposo, con tu esposa, es pecado? ¿Sabías que cuando echas una mentira, estás en pecado? ¿Sabías que cuando no ayudas al pobre, estás en pecado? Mi hermano, estamos en pecado, vivimos en pecado, aunque nos decimos cristianos. Y gloria por tener un Señor tan bueno, pero estamos confundiendo su bondad y su misericordia. Creemos que la bondad de Dios es que nos deje entrar al cielo, aunque sigamos siendo pecadores. Pero eso no dice la Biblia.
La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor se la pasa diciéndonos, sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Deja el pecado porque has de morir. Escoge la vida. Escoge la vida. Cambia tu vida. ¿Sabías cómo vas a seguir a Cristo si no lees la Biblia? No estudiar la Biblia es el peor de los pecados. No conocer a Dios es el peor de los pecados. La Biblia dice, la vida eterna es que te conozcan. Si tú no conoces al Dios de la Biblia, no tienes vida eterna. Y no te estoy mandando al infierno. Quiero que sientas el amor de Dios cuando estás en prueba. Es Dios que con una prueba te dice, cambia de vida, cambia de vida. Hay algo que no me gusta, ese pecado no me gusta, deja ese pecado, dejemos ese pecado. Eso es lo que el Señor quiere decirnos. ¿Cómo vas a luchar contra un Dios que quiere salvarte? Dios quiere salvarte. Dios quiere llevarte al cielo. Dios quiere que camines en santidad. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Te das cuenta? Si entiendes esto, tienes que orar en forma diferente. Tienes que orar como Cristo enseñó a orar. Te digo que a veces parecemos católicos. Ellos le oran a intermediarios. Ellos le oran a vírgenes, ellos le oran a santos. Y nosotros los evangélicos, eso está mal. Eso está mal. Pero nosotros nos andamos buscando pastores para que oren. Ore por mí. Ore por mí, ore por mí, mi hijo se está muriendo. Ore por mí porque me quedé sin trabajo. Ore por mí, oraciones tan tontas. Yo he escuchado oraciones. Ore por mí, es que no sé dónde dejé las llaves de la camioneta. Por el amor de Dios, ore por mí por unos papeles. Ore por mí por una casa que quiero vender. Ore por mí. Cuando la Biblia dice, quita la vista de las cosas del mundo y pon la vista en las cosas celestiales, en lo que el Señor quiere hacer, en lo que el Señor quiere hacer. Dice en el libro de Hebreos que tenemos acceso, tú y yo, al lugar santísimo. ¿Te imaginas lo que es eso? Tú y yo al lugar santísimo. Antes no todos lo tenían. Antes Moisés entraba, los demás se quedaban afuera. Antes el sacerdote entraba, los demás se quedaban afuera. Pero cuando Cristo dio su vida en la cruz, dice el libro de Hebreos que nos abrió un camino nuevo por su carne. Por su carne, por su sangre. Por eso todos podemos entrar. Por eso todos tenemos acceso al lugar santísimo. Cada vez que tú cierras tus ojos y te pones de rodillas, estás ante Dios. Estás ante Dios. No ocupamos intermediarios. El Señor dijo en Jeremías 33, clama a mí. No dijo, clama a San Judas. No dijo, clama a la Virgen. Tampoco dijo, ve con el pastor. Tampoco dijo, entre más firmas juntes, más te voy a hacer caso por el amor de Dios. Es la peor tontería que he escuchado. Que entre más grande sea una iglesia, la oración la va a escuchar el Señor. Es la peor tontería que he escuchado. No, dijo el Señor, cuando tú quieras orar, entra en tu cuarto, dice Mateo 6:6. Entra en tu cuarto. Tu Padre está ahí en lo secreto. Cierra la puerta. Entra en tu cuarto, cierra la puerta. No necesitas nadie más. No necesitas echarle montón. Oye, la Biblia habla de la oración de intercesión. Claro que sí, pero la vamos a ver. Vamos a ver la doctrina otra vez con todos los versículos. ¿Qué es lo que Dios quiso enseñarnos? Pero por el amor de Dios, no sé si veas la bendición que es el programa que sigue ahorita. Que yo te estoy hablando
de armar una doctrina con todo lo que dice la Biblia. Te hablo de que armar una doctrina con un versículo o dos es lo que el diablo quiere y tú lo vas a vivir enseguidita. La semana pasada decían, ¿cómo que no hay oración de intercesión? Santiago 5. ¿Cómo que no se caen? Pablo se cayó del caballo. Y un versículo para todos, como los católicos. ¿Cómo que no hacemos imágenes? Ahí están los querubines de oro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que Jesús es Dios? Dicen los testigos. Si él le oraba al Padre. Un versículo para todo. Es una bendición. Es una bendición estos dos programas juntos. Yo te digo, doctrinas de un versículo son del diablo. Y tú las vas a escuchar. Tú las vas a escuchar. Vamos a armar las próximas semanas, porque se tardan semanas armar una doctrina de qué quiso decir el Señor con la oración de intercesión. Pero primero vamos a ver la oración, cómo enseñó el Señor a orar, no solamente cuando estás en prueba, pero a ti que estás en prueba, porque eres el que estás siendo tentado y llevado de aquí para allá, porque no nos gusta sufrir. Sin embargo, el Señor tiene algo grande para ti en medio de tu prueba. El Señor tiene algo grande, y es que te quiere hacer santo, porque quiere llevarte al cielo. ¿Cómo vamos a orar? Yo no sé tú a quién sigues. Depende de a quién sigas. Los que seguimos a Cristo hacemos caso a lo que Él dijo. Él dijo, ustedes cuando oren, entren en su cuarto y su Padre está ahí en lo secreto. Eso dijo el Señor. No dijo échenle montón, no dijo júntate 1000, porque para ese caso pues vamos a hacernos católicos. Son millones y millones. No, el Señor oye la oración de uno. El Señor quiere oír tu corazón. El Señor quiere que derrames tu corazón a Él. Llora. Mira al Señor en Getsemaní. Claro que se puede llorar. Mira al Señor en Getsemaní. Sudaba gotas de sangre. Mira al Señor en Getsemaní, preocupado. Hasta la muerte les dijo a sus discípulos. Claro que duele. Claro que duele tener un hijo enfermo. Claro que duele no tener para comer. Claro que duele estar en un hospital. Claro que duele estar en una cárcel. Pero ¿a quién estamos buscando? Mira cómo oró Cristo. Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabe que Dios quiere hacer algo grande. Acéptalo, espera en Él, examina tu alma, estás en pecado, arrepiéntete, pídele perdón. Él no se goza con verte sufrir, pero Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Mi hermano, Dios te alcance por medio de esta prueba. Dios te alcance y cumpla su voluntad en ti. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere.